Hay lugares que no deberían existir. No porque estén ocultos, sino porque lo que ocurre dentro de ellos nunca debió permitirse. El sonido es lo primero que golpea. Una cadena que se arrastra. Un candado que cede. Una puerta que se abre lentamente. Como si durante años se hubiera resistido a mostrar lo que guarda. El aire es distinto aquí. Pesado. Denso. Cargado de algo que no se ve, pero se siente. Estamos entrando al penal de Topo Chico. Un lugar que, hasta hace apenas unos días, seguía funcionando. Un lugar que no es historia lejana. Es presente. Fue inaugurado en 1943, en Monterrey, al norte de México. La promesa era clara. Ser una prisión de máxima seguridad. Un espacio diseñado para contener, controlar y reformar. Pero algo falló. Y no fue pequeño. Con el paso del tiempo, el control empezó a cambiar de manos. Silenciosamente. Sin anuncios. Sin que nadie, desde afuera, pareciera detenerlo. Hasta que un día, ya no había duda. La prisión, ya no estaba en manos del sistema. Estaba en manos de quienes debían estar encerrados. Dentro de estos muros, las reglas dejaron de ser reglas. Se transformaron en acuerdos. En jerarquías. En poder. Y lo que debía ser un lugar de castigo se convirtió en algo completamente distinto. Una estructura paralela. Una ciudad dentro de otra ciudad. Aquí no solo se cumplían condenas. Aquí se organizaban operaciones. Se movía dinero. Se distribuían sustancias. Se planeaban delitos. Todo, desde adentro. Y lo más inquietante no es que ocurriera. Es que durante años nadie lo detuvo. Hoy, esas puertas se abren. Pero no para liberar, sino para mostrar. Porque lo que estamos a punto de ver no es solo una prisión abandonada. Es evidencia. Evidencia de lo que pasa cuando el control desaparece. Y apenas estamos cruzando la entrada. Al cruzar la entrada, la primera sensación no es miedo. Es confusión. Porque esto no se siente como una prisión. No hay orden. No hay estructura clara. No hay esa sensación de control que uno esperaría. Lo que hay es caos. El patio principal se abre frente a nosotros. Amplio. Pero completamente desorganizado. Ropa tirada. Objetos personales abandonados. Restos de comida, esparcidos por el suelo. Todo parece indicar que este lugar lleva años vacío. Pero no. Hace apenas una semana. Más de 6.000 personas vivían aquí. 6.000. Y eso cambia todo. Porque entonces lo que estamos viendo no es abandono. Es evidencia de cómo vivían. Una vida improvisada. Desordenada. Y, sobre todo, fuera de control. Dentro de esta prisión había divisiones. Una zona para hombres. Otra para mujeres. Alrededor de 400 mujeres, dentro de un sistema diseñado, en su mayoría, para hombres. Pero esas divisiones no eran tan claras como deberían. Porque en un lugar donde las reglas se rompen constantemente, las barreras también desaparecen. Y eso tendrá consecuencias más adelante. Las autoridades comenzaron a intervenir. A limpiar. A inspeccionar. Y lo que encontraron no parecía parte de una cárcel. Armas ocultas bajo el suelo. Escondidas entre los mosaicos. Sustancias ilegales. Guardadas en paredes, escondites improvisados, rincones invisibles. Objetos prohibidos en cantidades que no deberían existir aquí dentro. Era como si este lugar hubiera desarrollado su propio sistema.
uno independiente, uno que funcionaba sin supervisión real. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién tenía el control? Porque claramente no eran las autoridades. En este punto aparece una idea clave. Algo que cambia completamente la forma de entender este lugar. El problema no era solo lo que ocurría aquí dentro. El problema era lo que esto representaba afuera. Porque una prisión sin control no contiene el crimen, lo organiza. Y mientras caminamos por este patio, queda claro que esto no era un fallo aislado. Era un sistema entero que dejó de funcionar. Y lo peor es que nadie lo detuvo a tiempo. Pero esto apenas es la superficie. A medida que avanzamos, algo empieza a sentirse aún más extraño. Porque dentro del caos hay estructura, salones, talleres, espacios que, en teoría, fueron diseñados para educar, para enseñar oficios, para reconstruir vidas, carpintería, clases, áreas médicas, incluso un teatro. Por un momento, casi parece que este lugar intentó funcionar, como si en algún punto hubiera tenido un propósito real. Pero esa sensación dura poco, porque entre todo eso, aparecen detalles que rompen completamente la lógica. Un bar no es metáfora, no es una exageración, es real. Un espacio dentro de la prisión, donde se vendía alcohol, con menú, con bebidas preparadas, con opciones como si estuvieras afuera. Y en ese momento, todo encaja. Esto no era una prisión tradicional. Era un ecosistema. Uno donde las reglas no se eliminan, se reemplazan. Aquí, el acceso no dependía de permisos. Dependía del dinero. Si podías pagar, podías consumir, podías acceder, podías vivir de otra manera. Y justo al lado de ese bar, hay algo aún más inquietante. Altares. Figuras de la Santa Muerte repartidas por todo el lugar. Decoradas, cuidadas, respetadas. Algunas simples, otras elaboradas. Pero todas con algo en común. Presencia. En un entorno donde la vida es incierta, la fe toma formas distintas. Para algunos, protección. Para otros, poder. Pero aquí, esa línea no está clara. Porque este no es un lugar donde las cosas se dividen en buenas o malas. Es un lugar donde todo convive. La religión con la violencia. La rutina con el crimen. La supervivencia con el control. Y lo más perturbador es que todo esto era normal. Un bar dentro de una prisión. Altares en cada rincón. Reglas que no vienen del sistema. Nada de eso generaba sorpresa aquí dentro. Porque cuando una realidad se mantiene el tiempo suficiente, deja de parecer extraña. Y se convierte en costumbre. Pero lo que estamos viendo hasta ahora, todavía no es lo peor. Porque hay algo que este lugar no puede ocultar. Las condiciones reales en las que vivían. Y eso está a punto de cambiar completamente la perspectiva. Hay un punto en el recorrido donde la narrativa cambia. Hasta ahora hemos visto caos. Hemos visto control perdido. Hemos visto una estructura paralela. Pero aquí vemos la consecuencia directa. Las celdas y todo lo que representan. A primera vista, parecen lo que uno esperaría. Espacios cerrados. Camas alineadas. Muros desgastados. Pero basta con observar unos segundos más para entender que algo no está bien.
Demasiadas camas. Demasiados objetos. Demasiadas señales de que este lugar fue sobrepasado. Porque estas celdas no estaban diseñadas para tantos. Y aún así, albergaban a muchos más de los que podían soportar. El espacio personal no existía. La privacidad tampoco. Aquí, cada metro cuadrado era disputado. Algunos tenían cama. Otros dormían en el suelo. Y otros simplemente se acomodaban como podían. Pero lo más impactante no es solo donde dormían. Es cómo vivían. En el mismo espacio donde descansaban. También cocinaban. Alimentos sin refrigeración. Carne expuesta al calor. Verduras acumuladas. Todo dentro de un lugar cerrado. Sin ventilación adecuada. El calor se volvía insoportable. El aire, irrespirable. Y con eso, llegaban las plagas. Insectos. Roedores. Contaminación. Todo conviviendo en el mismo lugar donde alguien intentaba dormir. Intentaba descansar. Intentaba sobrevivir. Porque eso es lo que era esto. No era vida. Era supervivencia. Cada rincón refleja adaptación. Improvisación. Resistencia. Pero también abandono. Un abandono que no es reciente. Un abandono que se acumuló con el tiempo. Hasta convertirse en normalidad. Y eso es lo más difícil de entender. Que miles de personas vivieran así. Todos los días. Sin que nada cambiara. Sin que nada mejorara. Sin salida real. Pero incluso dentro de estas condiciones, había algo peor. Un lugar donde las reglas eran distintas. Donde la dignidad desaparecía por completo. Y es ahí. A donde vamos ahora, hay lugares dentro de este lugar. Que incluso aquí, fueron apartados. Zonas que no todos podían ver. Espacios que no formaban parte de la rutina. Lugares destinados a quienes ya estaban en el límite. Una puerta. Cerrada. Marcada. No es una advertencia cualquiera. Es una señal de que lo que hay detrás es diferente. Aquí eran enviados los enfermos. Personas con tuberculosis. Personas con VIH. En teoría, era un área de aislamiento. Un intento de evitar contagios. Pero en la práctica, era otra cosa. Un espacio reducido. Sobrepoblado. Olvidado. Hasta más de 100 personas. En un solo lugar. Sin camas suficientes. Sin condiciones adecuadas. Sin atención real. Dormían en el suelo. O sentados. O como podían. Muy cerca unos de otros. Demasiado cerca. Porque cuando el espacio no alcanza, el cuerpo deja de importar. Y la dignidad también. La comida no llegaba de forma ordenada. No había distribución. No había control. Se dejaba. Y quien pudiera tomarla, comía. Los demás esperaban. Aquí, la debilidad no era solo física. Era una desventaja. El entorno tampoco ayudaba. El suelo. Las paredes. El aire. Todo reflejaba abandono. Y aún así, este lugar seguía funcionando. Eso es lo más difícil de asimilar. Que estas condiciones no pertenecen a un pasado lejano. Existían hace días. Personas reales. Vidas reales. Pasando por esto, todos los días. Sin ser vistas. Sin ser escuchadas. Sin importar. Este no era solo un espacio de aislamiento. Era un espacio de olvido.
Y cuando un sistema olvida a las personas más vulnerables, lo que queda deja de ser sistema. Pero incluso este lugar no era el final, porque hay una línea aún más frágil que la del cuerpo, la de la mente. Y ahí, la historia se vuelve todavía más difícil de ignorar. Hay un momento en el recorrido donde el ambiente cambia. No es solo lo que ves, es lo que sientes. El aire se vuelve más pesado, el silencio más incómodo. Y entonces aparece otra puerta, cerrada, asegurada. No porque proteja lo que hay afuera, sino porque encierra lo que hay dentro. El área psiquiátrica. Un lugar que, en cualquier sistema funcional, debería representar cuidado, atención, tratamiento. Pero aquí, la palabra cuidado pierde sentido. Al cruzar, todo se reduce. El espacio, la luz, el aire. Y sin embargo, las personas no. Hasta 70 personas. En un solo espacio. Sin privacidad. Sin condiciones dignas. Sin atención especializada real. Aquí no se trataba de entender. Se trataba de contener. Aislar. Separar. Como si eso fuera suficiente. El criterio para llegar a este lugar era difuso. No había diagnósticos claros. No había procesos visibles. Solo decisiones. Si alguien perdía el control. Si su comportamiento se volvía incomprensible. Era traído aquí. Y una vez dentro, salir no era garantía. El entorno lo dice todo. Espacios reducidos. Restos de lo que alguna vez fue vida cotidiana. Objetos abandonados que nadie volvió a recoger. Como si el tiempo se hubiera detenido. Pero no se detuvo. Simplemente, nadie estaba mirando. El deterioro no es solo físico. Es mental. Porque en un lugar así, la mente no encuentra descanso. No encuentra estructura. No encuentra salida. Y cuando eso pasa, la realidad empieza a romperse. Lo más inquietante no es el lugar. Es pensar en las personas que estuvieron aquí. En cómo llegaron. En cómo vivieron. En cómo resistieron. Y en cuántas de ellas fueron olvidadas por completo. Este no es un espacio de recuperación. Es un reflejo de lo que pasa cuando la salud mental no es prioridad. Cuando se convierte en problema, en carga, en algo que simplemente se aparta. Y eso deja una pregunta incómoda. ¿Qué pasa con alguien cuando nadie intenta entenderlo? Pero incluso dentro de este sistema roto, había algo que funcionaba perfectamente. El poder. Y ese poder tenía nombre, rostro y privilegios. Hasta ahora, todo apunta a lo mismo. Caos. Abandono. Supervivencia. Pero hay algo que rompe completamente esa narrativa. Porque dentro de este lugar, sí existía el orden. Solo que no era para todos. A medida que avanzamos por los pasillos, empieza a notarse una diferencia. Las celdas cambian. El ambiente cambia. La sensación, también. Aquí ya no hay hacinamiento. No hay improvisación. Aquí, hay control. Pero no el que debería. Este es el territorio de los que mandaban. Los líderes. Las mentes detrás de todo lo que ocurría dentro de la prisión. Y su espacio lo deja claro. Antes de llegar, hay un filtro. Luego otro. Puertas más gruesas. Más resistentes. Más protegidas. Como si, dentro de una prisión, existiera otra prisión.
Pero al cruzarlas, todo cambia. El suelo ya no es el mismo. Está limpio. Cuidado. El aire incluso se siente distinto. Aquí no hay saturación. No hay desorden. Hay comodidad. Una cama en buen estado. Espacio suficiente. Privacidad. Un baño propio. Condiciones completamente diferentes al resto del lugar. Y eso no es lo más impactante. Lo más impactante es que esto coexistía con todo lo anterior. Mientras miles sobrevivían, unos pocos vivían mejor que afuera. Y desde aquí, controlaban todo. Movimientos, órdenes, decisiones, incluso vigilancia. Se dice que desde estas celdas había monitoreo, que sabían lo que pasaba en diferentes zonas, que nada ocurría sin que ellos lo supieran. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque esto ya no es solo una prisión descontrolada. Es un sistema. Uno donde el poder está centralizado, organizado, protegido. Un sistema donde algunos obedecen y otros deciden. Y lo más inquietante es que funcionaba. Funcionaba mejor que el sistema oficial. Porque mientras uno fallaba, el otro se fortalecía. Aquí no había igualdad. Nunca la hubo. Había niveles, jerarquías, privilegios. Y eso deja algo muy claro. El problema no era la falta de control. Era quien tenía el control. Pero si hay algo que revela completamente hasta dónde llegó este sistema, es lo que ocurría en las sombras. Lo que no estaba a simple vista. Lo que nadie quería ver. Y eso es aún más difícil de contar. Hay un límite que no se ve. No está marcado en las paredes. No tiene puertas evidentes. No aparece en los planos. Pero existe. Es la línea entre resistir y quebrarse. Y dentro de este lugar, esa línea se cruzaba todos los días. El acceso está cerrado, con cadenas, como si lo que hay detrás no debiera salir, pero tampoco ser visto. El área psiquiátrica. Un espacio que, en cualquier otro contexto, debería significar ayuda, cuidado, tratamiento. Aquí, significa otra cosa. Al entrar, lo primero que cambia no es lo visual. Es la sensación. El ambiente se vuelve más denso, más incómodo, más difícil de ignorar. El espacio es reducido. Demasiado. Y aún así, llegaron a convivir decenas de personas aquí dentro. Sin separación real. Sin privacidad. Sin condiciones adecuadas. Pero lo más inquietante no es el lugar. Es el criterio. Aquí no se llegaba por un diagnóstico claro. No había procesos visibles. No había evaluaciones que uno pudiera identificar. Había reacciones. Si alguien perdía el control. Si su comportamiento se volvía incomprensible. Si dejaba de encajar incluso dentro de este sistema roto. Era traído aquí. Y una vez dentro, todo cambiaba. El tiempo se volvía distinto. Las rutinas desaparecían. Las referencias también. No hay estructura. No hay orden. Solo permanencia. Los espacios hablan por sí solos. Restos de ropa. Objetos olvidados. Señales de que la vida aquí no avanzaba. Se detenía. Porque en un entorno así, la mente no encuentra equilibrio. No hay descanso. No hay claridad. No hay salida. Y cuando eso ocurre, la realidad empieza a fragmentarse.
Lo más difícil no es ver el lugar. Es imaginar a las personas. Entender que cada objeto, cada rincón, cada marca en la pared, perteneció a alguien que llegó aquí, y probablemente nunca recibió lo que necesitaba. Este no era un espacio de recuperación. Era un espacio de contención, de aislamiento, de olvido. Y eso deja una pregunta que incomoda. ¿Qué pasa cuando una persona pierde la estabilidad? ¿En un lugar donde nadie puede ayudarla? Pero incluso aquí, donde todo parece fuera de control, había algo que sí funcionaba perfectamente. El poder. Y ese poder no estaba donde debería, después de ver el abandono. Uno podría pensar que aquí no había control. Pero eso no es cierto. Sí había control. Solo que no era visible a simple vista. No estaba en uniformes. No estaba en protocolos. No estaba en manos de las autoridades. Estaba en otra parte. Y se sentía, antes de verse. A medida que avanzas por ciertos pasillos, algo cambia. La gente observa más. El ambiente se vuelve más tenso. Más medido. Como si cada movimiento fuera evaluado. Y entonces aparece una zona distinta. No está señalizada. No hay letreros. Pero todos saben qué es. Aquí no entra cualquiera. Hay filtros. Personas que vigilan. Que deciden. Y eso ya dice mucho. Porque dentro de una prisión, alguien más está controlando el acceso. Al cruzar, el contraste es inmediato. Menos ruido. Menos desorden. Menos caos. Más espacio. Las celdas aquí no parecen celdas. Están mejor cuidadas. Organizadas. Algunas incluso tienen comodidades que, en otras zonas, serían impensables. Camas en buen estado. Objetos personales ordenados. Privacidad. Privacidad dentro de una prisión sobrepoblada. Eso no es casualidad. Es privilegio. Aquí viven los que tienen poder. Los que no siguen reglas. Porque las crean. Desde este punto, no solo se vive mejor. Se decide. Se organizan actividades. Se controlan movimientos. Se establecen normas. Un sistema paralelo. Uno que no aparece en ningún documento oficial. Pero que define la realidad de todos. Y lo más inquietante es su eficacia. Porque mientras el sistema oficial fallaba, este funcionaba. Con jerarquías claras. Con roles definidos. Con consecuencias. Aquí, el respeto no se pide. Se impone. Y eso cambia completamente la lógica del lugar. Porque entonces ya no hablamos de desorden. Hablamos de otro orden. Uno más fuerte. Más presente. Más real. Un orden donde unos pocos tienen control absoluto. Y miles se adaptan a él. Y eso deja algo claro. Este lugar nunca estuvo vacío de poder. Solo estuvo en las manos equivocadas. Pero si entender quién manda aquí es inquietante. Lo que realmente revela la profundidad de este sistema es cómo se sostenía. Que lo alimentaba. Que lo mantenía vivo todos los días. Y eso no era visible a primera vista, nada de lo que hemos visto hasta ahora. Funciona por casualidad. El orden. Los privilegios. Las diferencias. Todo tiene un origen. Y ese origen es el dinero. Porque dentro de este lugar existía una economía. Una economía real. Activa. Constante. Y,
sobre todo. Invisible para quien no quisiera verla. Aquí, casi todo tenía un precio. Un mejor espacio. Más comida. Más seguridad. Incluso, respeto. No se trataba de derechos. Se trataba de acceso. Y el acceso se compraba. Había puntos de intercambio. Personas encargadas. Rutas internas. Un sistema organizado que permitía que todo circulara. Productos. Objetos. Servicios. Cosas que, en teoría, no deberían existir aquí dentro. Pero existían. Y no solo eso. Fluían. De un lado a otro. De una persona a otra. Como en cualquier mercado. Pero con una diferencia clave. Aquí no había regulación real. Solo reglas internas. Reglas impuestas por quienes tenían el control. Eso explicaba todo. El bar que vimos antes. Los objetos prohibidos. Las comodidades de unos pocos. Nada era aislado. Todo formaba parte del mismo sistema. Uno que no solo permitía el intercambio. Lo necesitaba. Porque el dinero no solo daba acceso. Daba poder. Y el poder se traducía en control. Control sobre espacios. Sobre personas. Sobre decisiones. Pero este sistema no se sostenía solo. Necesitaba algo más. Algo que lo conectara con el exterior. Porque el dinero no se generaba aquí dentro. Entraba. Desde afuera. Familias. Visitas. Contactos. Todos, de alguna forma, formaban parte del flujo. Directa o indirectamente. Y eso rompe otra idea importante. Porque esta prisión no estaba aislada. Estaba conectada. Con el mundo exterior. De forma constante. Invisible, pero real. Y mientras ese flujo existiera, el sistema seguiría funcionando. Sin importar las condiciones. Sin importar el caos. Porque al final, todo giraba en torno a lo mismo. Dinero. Pero cuando el dinero manda, hay algo que inevitablemente queda en segundo plano. La vida. Y es ahí donde todo empieza a colapsar. Un sistema así puede sostenerse por mucho tiempo. Incluso años. Puede adaptarse. Puede reorganizarse. Puede fortalecerse desde dentro. Pero hay algo que nunca puede evitar. La presión. Porque mientras todo esto ocurría dentro, afuera, la realidad era otra. Las señales empezaban a acumularse. Denuncias. Reportes. Sospechas. Información que ya no podía ignorarse. Y poco a poco, lo que pasaba aquí dejó de ser invisible. Se volvió evidente. Demasiado evidente. Las condiciones. El descontrol. La estructura paralela. Todo apuntaba a lo mismo. Esto no era sostenible. Y entonces, llegó la intervención. No como un evento repentino, sino como una respuesta tardía. Una reacción a algo que llevaba años creciendo. Las autoridades entraron. Revisaron. Inspeccionaron. Y lo que encontraron confirmó todo. Un sistema dentro del sistema. Espacios completamente distintos entre sí. Condiciones extremas. Jerarquías claras. Nada era improvisado. Todo tenía lógica. Pero no era la lógica que debía existir. En ese momento, ya no se trataba solo de controlar. Se trataba de desmantelar. De romper una estructura que llevaba demasiado tiempo funcionando. Pero eso no es sencillo.
Porque cuando un sistema se vuelve parte de la rutina, no desaparece fácilmente. Se resiste. Se adapta. Intenta mantenerse. Y eso genera tensión. Incertidumbre. Porque cada decisión afecta a miles. Personas que vivían dentro de esta realidad. Que dependían de ella. Para bien o para mal. El traslado comenzó. Personas siendo movidas. Espacios vaciándose. Lo que antes estaba lleno empezó a quedarse en silencio. Un silencio extraño. Porque no es tranquilidad. Es ausencia. Es el eco de todo lo que ocurrió aquí. Y en medio de ese proceso, queda algo claro. Esto no fue un accidente. Fue el resultado de años. De decisiones. De omisiones. De mirar hacia otro lado. Y ahora, las consecuencias ya no podían evitarse. Pero cerrar un lugar así no significa que el problema desaparezca. Solo significa que cambia de forma. Y esa es la pregunta final. ¿Qué pasa después? Porque lo que ocurrió aquí no se queda aquí. Ahora, todo está en silencio. Los pasillos que antes estaban llenos ya no tienen voces. Las celdas vacías. Los espacios que alguna vez estuvieron ocupados quedaron atrás. Pero el silencio no significa paz. Significa ausencia. Ausencia de miles de personas que vivieron aquí, que sobrevivieron aquí y que formaron parte de algo mucho más grande de lo que parecía. Porque este lugar nunca fue solo una prisión. Fue un reflejo de un sistema que falló. No de un día para otro, sino poco a poco, con decisiones que no se tomaron, con problemas que no se enfrentaron, con señales que se ignoraron, hasta que ya no se pudo ocultar más. Y entonces, se actuó. Pero actuar tarde también tiene consecuencias. Porque todo lo que vimos no apareció de la nada. Se construyó. Con el tiempo. Con abandono. Con indiferencia. Y eso deja una idea difícil de ignorar. Esto pudo evitarse. Pero no se hizo. Ahora, el lugar está vacío. Pero las preguntas, no. ¿A dónde fueron todos? ¿En qué condiciones están ahora? ¿Realmente cambió algo? Porque cerrar un espacio no soluciona lo que lo creó. Solo lo traslada. Lo transforma. Y si las causas siguen ahí, el resultado puede repetirse. En otro lugar. Con otras personas. Bajo otras condiciones. Pero con la misma raíz. Este documental no termina aquí. Porque lo que vimos no es un caso aislado. Es un recordatorio de lo que pasa cuando un sistema pierde el control. Cuando el poder cambia de manos. Y cuando las personas dejan de ser prioridad. El silencio de estos pasillos no borra lo que ocurrió. Solo lo deja atrás. Esperando a no ser olvidado.